me he presentado. Impreso, recién impreso. Vale. Bueno, buenos días a todos. Me han pedido que haga un aviso de intendencia primero, y es que al finalizar la jornada, después del auto de clausura, habrá un autobús que hará el recorrido hasta el Hotel Reconquista. Por tanto, todos los que queráis ir hasta allí podéis aprovechar el bus. Bien, vamos a iniciar la cuarta sesión, Innovar Innovando, Ideas en Acción, presentación de proyectos. Tenemos a 6 ponentes que van a hacer las diferentes presentaciones. Por cuestiones de intendencia también vamos aquí a mi izquierda, Carlos Luis Parra, que tiene un avión pronto. Va a ser el primero en su presentación. A continuación de su presentación podremos hacer algunas preguntas al respecto, y a continuación seguiremos la ronda con los demás participantes, y si os parece dejamos el debate y consultas todas juntas para el final. Aparte de las personas que están identificadas en el programa y que podéis consultar, tenemos también que no dio tiempo a incluirlo, a Julián Pérez Aragón, aquí a mi derecha, responsable comercial de sistemas clínicos de España y Portugal de General Electric. Entonces, si os parece, aunque tenemos tiempo, son 2 horas, pero vamos a aprovecharlo. Empezamos con Carlos Parra, aquí a mi izquierda, que es el director del Grupo de Investigación e Innovación Informática Biomédica, Instituto de Biomedicina de Sevilla, y responsable de seguridad de los hospitales universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío. En principio la idea son 10 minutos por presentación, y nada, pues supongo que tendré que ocuparme de que los cumpláis educadamente. Carlos, por favor. Sí. Buenos días a todos. En nombre en este caso también del Servicio Andaluz de Salud, como responsable de innovación tecnológica también de los hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla. Las gracias a mi sociedad, de las 6, soy miembro de la Junta Directiva, representante en Andalucía, de la oportunidad de contar esto, que es un proyecto que nace. De hecho, es un proyecto de la convocatoria Interconecta actual, que todavía puede que ocurra algo de que no se pueda ejecutar, pero parece que no. Está en la fase en que las empresas están ya firmando con los contratos. La empresa líder, que es Indra, ha aceptado las condiciones de financiación del CEDETI. Deciros que la convocatoria Interconecta de este año ha sido durísima. No está Juan Luis Romera del CEDETI, pero lo podría confirmar, pero creo que han sido 250 propuestas, de las cuales creo que en salud solo se han presentado 50 y tantos, solo se han financiado 5 en toda España, de las cuales 2 participa activamente Andalucía. Y bueno, vamos a hablar de Big Data, ya bajándolo a la realidad, aunque ya insisto que es un proyecto que nace, no es que no puedo hablar de los resultados, es decir, si las hipótesis que nos planteamos se han cumplido o no, ¿vale? Hablamos sobre el ictus. Aquí vamos a acojonar un poco. El ictus es un trastorno, pongo brusco entre interrogaciones, porque los neurólogos ya están viendo que no es tan brusco, que el ictus se empieza a procesar, diríamos, en el organismo de la persona antes, otra cosa que los síntomas todavía no han dado la cara. Es un trastorno brusco del flujo sanguíneo cerebral, altera de forma transitoria o permanente la función de una región cerebral. Algunos datos. En Andalucía es una epidemia. En Andalucía es tremendo, tiene la mayor prevalencia junto a Murcia. Creo recordar, tendría que confirmarlo, pero que la probabilidad de tener un ictus en Andalucía es muchísimo más alta que tenerla en Madrid o en Barcelona. Y se está estudiando el porqué. Y el tema que, bueno, deciros que es la segunda causa de muerte en el mundo, primera causa de discapacidad en los países desarrollados, es la primera causa de muerte en las mujeres. Y el porcentaje del gasto sanitario es gigantesco. De hecho, ha sido objeto de debate en el Parlamento andaluz, ¿no? El coste del ictus en Andalucía. ¿Y qué sabemos del ictus? Sabemos que, bueno, tenemos datos, tenemos que la mayoría son isquémicos, más del 80%, hemorrágicos el 15, 20%.
y lo que ya no empiezan a aproximar al problema que queremos, sobre el que queremos trabajar, o el reto. Es que tras un ictus isquémico, por ejemplo, el riesgo de recurrencia, es decir, de otro evento, es de un 10% el primer año y después de un 5%. Decir que después de un ictus, la posibilidad de muerte en los primeros 5 años es del 20%. Estos son datos de las americanos, de la Asociación Americana del Corazón y Asociación Americana del Ictus, ¿vale? Y además con series temporales largas en Estados Unidos. Supongo que se puede extrapolar de alguna manera a nuestro país. Y hay un evento que es el accidente isquémico transitorio, que al fin y al cabo es un ictus, no en toda su extensión, pero es un ictus que no deja secuelas neurológicas, que lo cual es bueno, por supuesto, pero que lo que sí es cierto que te ha marcado ya. Te ha marcado de una manera que ya el riesgo de recurrencia de aparición es también ya importante. Por tanto, se identifica claramente que la prevención del ictus en primaria o recurrente o secundaria es fundamental, y que no existen herramientas fiables de evaluación del riesgo. Entonces, nuestro proyecto es un proyecto no de la organización, no de la mejora de los procesos, vamos a saco a lo que importa, que es la salud de las personas en una enfermedad gravísima. Y ya me lo he cargado. Vale, antecedentes. En Andalucía llevamos tiempo trabajando, especialmente desde el Hospital Virgen de Rocío, en el ictus en la fase aguda. Salvando las distancias, yo he trabajado en proyectos europeos incluso en neurorehabilitación del ictus, está muy bien, dar soporte a la rehabilitación, pero está muy bien, pero que sepamos que la plasticidad cerebral son los primeros 2-3 meses después del ictus, que después todo lo que le apliquemos de robot y de discrimen y eso al paciente le genera confianza, pero desde el punto de vista de efectividad del tratamiento es poca. Entonces, nosotros queremos atacar donde creemos que el impacto es mayor, que es en la prevención, y lo que ahora hemos tenido una experiencia grande es en la fase aguda. En la fase aguda, en el ictus isquémico, hay un tratamiento efectivo que requiere, por lo menos en España, sí se plantea que un neurólogo sea el que decida que es aplicable ese tratamiento en base a información del paciente, imagen médica, analítica y ciertos test visuales respecto al comportamiento del paciente, gestos del paciente. Eso necesitaría que en cualquier puerta de urgencia hubiera neurólogos 24 horas por 7. Eso no es viable, no es sostenible, y lo que hemos desarrollado a lo largo desde el año 2006 empezamos, es una herramienta de telemedicina para que en un centro de referencia se le transmite la información, todo esto que hemos dicho, el paciente va a la urgencia que le cae más cerca, en un hospital comarcal, etcétera, y se hace su TAC, se hace la analítica, y por videoconferencia se hacen los test correspondientes para que el neurólogo en plan consultor asesore y decide de manera conjunta con los médicos de urgencia la aplicación del tratamiento. Tenemos una larga historia de proyectos, todos vinculados al Instituto Carlos III, desde el primero, que fue un proyecto coordinado con la propia unidad de telemedicina y e-salud, que en ese momento dirigía José Luis Monteagudo, en el 2006, a proyectos ya incorporando ambulancia. Y ahora un proyecto fue el primer DTS del Instituto Salud Carlos III adjudicado en Andalucía, que estamos ahora terminando, vamos a pedir una prórroga, pero bueno, está terminando, que aplica ya, incluso soporta la decisión, algo más avanzado en ese mundo, ¿vale? ¿Y qué es el proyecto que planteamos? Al fin y al cabo es generar conocimiento descriptivo y predictivo para mejorar las decisiones relacionadas con los pacientes que tienen el riesgo de padecer un ictus o de hacer su seguimiento en base a que tiene un riesgo de recurrencia del ictus, básicamente. Al fin y al cabo, la idea es desarrollar herramientas de ayuda a la decisión en el ámbito preventivo y predictivo, ¿vale? ¿Qué resultado de software queremos tener? Pues sería un sistema de información basado en la evidencia, y ahora explico un poco lo de la relación entre la evidencia y la experiencia. La experiencia son los datos, la evidencia es el conocimiento biomédico disponible en las guías, en las publicaciones, etcétera. Y basado, orientado a la prevención y aparición, nos vamos a centrar en lo que vamos a considerar población de riesgo. Quiero hacer un KitKat, perdonad. Entonces, recomiendo
hay mucha bibliografía respecto a que al Data Discovery Knowledge, es decir, lo que mucha gente intenta, creo que ya cada vez menos, pero dice, no, yo dame los datos, que con Big Data los cruzamos todos y vamos a generar patrones, correlaciones, etcétera. Hay mucho debate sobre eso, no está claro hasta qué punto la inferencia causal tradicional de la investigación en modelos no basados en Big Data puede convivir con esto del data mining. Y este debate, que ahí pondré la referencia, está muy bien porque fue del año pasado e intervienen estadísticos, genetistas, filósofos, expertos en machine learning, etcétera, cómo desarrollar un modelo conceptual y demás computable donde de alguna manera intentemos garantizar que la inferencia causal que se genera en esos patrones que encuentran los procesamientos de data mining masivos tengan ciertas garantías de no ser correlaciones espurias. En un evento internacional hace poco presentó el presidente de la Federación Europea de Informática Médica, Chris Lobby, con una correlación perfecta, hecha con una Big Data, de por qué el aumento del consumo de chocolate en Suiza está correlacionado con que es el país con más premios Nobel del mundo. Es decir, podemos llegar a estupideces en las correlaciones que se puedan conseguir aplicando a estas cantidades de datos y estas miles de variables que se manejan. Más de lo mismo, es decir, aunque las correlaciones entre las observaciones son enormes y muchas veces fáciles de obtener, las causalidades es mucho más difícil de evaluar y establecer, ¿no? Entonces, quizá el coste-oportunidad de generar tanta intento de correlación de datos puede generar cuello de botella computacionales, puede despistar la verdadera inferencia de causalidad de los investigadores en el asunto que nos planteamos. Ahí tenéis la referencia, hay vídeos del debate, en inglés por supuesto, pero está bien porque al fin y al cabo tampoco descubren la pólvora, pero se ponen sobre la mesa toda la problemática para dejar claro que no vale solo vamos a hacer data mining a ver qué sale de tus datos en base a un problema que te planteo. Entonces, nuestra propuesta en este proyecto, que al CDTI le ha gustado, está claro, y por eso nos lo han financiado, es un intento de sistematizar esa relación entre la experiencia, es decir, nuestra gran base de datos de todo Diraya, de toda Andalucía durante años, de atención primaria, de especializada, de la primaria más años, de especializada menos, pero tenemos una fuente de información enorme de la población y en base también a lo que la evidencia científica sabe ahora mismo de los factores de riesgo del ictus, algunos muy claros, de la hipertensión, diabetes, los que son invariables son la edad del paciente, sexo, etcétera, y algunas cosas de las que hay sospecha, pero no hay todavía mucha evidencia, las drogas y otros, ¿no? Y aplicar lo que sería el data mining, ¿no? por decirlo de una manera un poco así burda, modelos matemáticos, y en este caso, en nuestro proyecto, aplicamos esos dos tipos de técnicas, ¿vale? Algoritmo evolutivo bioinspirado y técnica de modelado basado en dinámica de transición de fase. Son una orientación muy matemática y lo otro es una orientación muy biomédica, ¿vale? Esto es un pequeño modelo conceptual de lo que planteamos obtener. Al final, lo que pretendemos obtener aquí son dos herramientas que sería el Pictus Analytics y Pictus Knowledge. La herramienta para el usuario, al final para el profesional, es que a partir de todo esto, de nuestra medicina basada en la experiencia, que es nuestro medical record en Diraya y otras fuentes de datos de Andalucía, a partir del conocimiento biomédico disponible relacionado con el ictus, vamos a construir una ontología. No es una ontología tipo de las de bioportal, de biológicas, sino más orientada al problema exactamente que intentamos atacar, que es los factores de riesgo y las acciones terapéuticas o preventivas que podemos proponer en base a lo que dice el conocimiento y en base a la información que de verdad podemos extraer de nuestro gigantesco Electronic Health Record, ¿no? Porque una cosa es información que la que está estructurada es relativamente fácil mapear con la ontología y después gran cantidad de información está en textos que como ya ayer se planteó que no es tan trivial hacer procesamiento del lenguaje natural para obtenerla. Aplicaremos algoritmos matemáticos, descubriremos patrones y con todo eso intentaremos generar predicción del ictus.
algo más sobre la ontología. La ontología es una expresión semántica de conceptos, relaciones y características observadas que intervienen en el dominio de lo que decimos de la prevención y predicción del ictus, enfocado a los mecanismos que desencadenan el ictus, aplicando la evidencia más avanzada posible. Al fin y al cabo, de alguna manera, después nuestra ontología, lo que va, una vez construida, vamos, aunque no es un proceso así secuencial, es más iterativo, desde la ontología hacia nuestros datos, mapearlos, volver a intentar revisar la propia ontología, volver a mapear hasta llegar a una ontología que consideremos la adecuada, sobre la cual ya con esa referencia se extraen los datos y se empiezan a hacer los procesos de análisis y de aplicación de algoritmos. Una cosa que creo que es muy interesante, el cómo nos hemos planteado en un proyecto en colaboración público-privada, ahora hablo del consorcio, son empresas donde los grupos de investigación y el sistema sanitario en este caso participa como subcontratado, porque ese es el modelo Interconecta, FEDER Interconecta que plantea CEDETI, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer uso de los datos? Aquí antes lo decía, aquí lo enseñaba que hay un proceso aquí de anonimización que no lo he nombrado y ahora os lo cuento, que es una de las cosas fundamentales. Y es que la investigadora clínica principal, que es la doctora Lola Jiménez, que además que ha sido IP siempre en toda esa lista de proyectos previos que os he comentado, es además la directora desde hace años y sigue siéndolo del Plan Andaluz de Ictus. Si tiene una responsabilidad corporativa asistencial sobre el ictus. Es la persona encargada por la Autoridad Sanitaria Andaluza de definir qué planes asistenciales debe de desarrollarse en nuestra región para atender al ictus. Entonces, ahí se ha estudiado incluso por la asesoría jurídica del Servicio Andaluz de Salud, que hay una legitimidad de acceso a todos esos registros en base de un encargo del director de asistencia sanitaria, director general de asistencia sanitaria del Servicio Andaluz de Salud, a esta doctora, que es la directora del plan. En base a eso, se ha estudiado legalmente que tenemos el derecho de uso de esos datos previamente anonimizados. Es decir, lo que sí está claro es que tenemos que hacer una anonimización en el mismo momento de la extracción de los datos para que todos los procesos posteriores que se hagan de toda esa información garanticen eso, que de una manera razonable, como dice la propia ley o la propia directiva europea y demás, no sea posible reidentificar a los pacientes. El consorcio es un consorcio andaluz extremeño, liderado por Indra, y ahí está el conjunto de empresas de Extremadura son dos empresas andaluzas. Bueno, Indra tiene base, centro de trabajo grande en Andalucía, en Sevilla, otra empresa andaluza y otras dos empresas extremeñas. Y en ambos casos se subcontrata vía fundaciones, porque son las fundaciones gestoras de la investigación, que así funciona prácticamente parecido en el Sistema Nacional de Salud, la participación de los profesionales e investigadores del sistema sanitario. En nuestro caso, en Extremadura y Paraná participan neurólogos de Extremadura y por nuestra parte participan neurólogos de nuestro hospital y además mi grupo del Instituto de Biomedicina de Sevilla. Y nada más, esto es lo que hasta ahora os podemos contar. Yo espero que el año que viene podamos seguir contando cosas ya con algún tipo de resultado, avance sobre nuestra experiencia. Y quería recordar esta cita, que algunos antiguos de la SEI recordaréis que José Antonio Cobeña hacía mucho sobre el médico de Pereira, le decía: deje de frecuentar el pasado, frecuente el futuro, y que tanto le gustaba a José Antonio decirnos, y esto ya parece que es un ejemplo de lo que puede ser ese tipo de tecnología y lo que nos puede aportar. Gracias. Gracias, Carlos. Como comentamos al principio, como Carlos se tiene que ir en breve, es el momento para preguntas en relación a su presentación. Por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias por
su presentación. Solamente quería hacer una pregunta. Es que me ha llamado la atención que, si le he entendido bien al principio, decía que hay una gran prevalencia del ictus en Andalucía y en Murcia, que es una cosa realmente llamativa. Entonces, partiendo de ese supuesto, ¿no sería mucho más lógico que este proyecto, el consorcio, estuviera integrado por Andalucía y Murcia y no por Andalucía y Extremadura? Desde un punto de vista de salud, por supuesto que sí. Lo que es cierto es que esto es verdad que no es una convocatoria del Instituto de Salud Carlos III, por ejemplo, es una convocatoria industrial de empresas que se ponen de acuerdo entre ellas y que además está muy condicionada por el tipo de financiación que viene, que son fondos FEDER, que por tipo de regiones. Creo que Murcia también participaba en esta convocatoria. No está Juan Luis, de CDT, que lo podría confirmar. Pero es cierto que, claro, a las regiones que más nos debería preocupar deberíamos de trabajar juntas en ese problema. Pero es cierto que entre Andalucía y Extremadura es obvio que hay mucha sinergia, la cercanía y demás, y al final tanto el consorcio de empresas como los propios grupos de neurólogos, pues fue fácil configurar ese consorcio y esta propuesta. Pero lo que tú dices es cierto, claro, desde el punto de vista de salud, la lógica hubiese sido la participación de Murcia. Sí, de hecho el programa Interconecta está financiado por FEDER y la dotación es un fondo europeo para desarrollo regional, y la dotación disponible para regiones, o sea, es muy diferente por regiones. El programa Interconecta yo creo que era Andalucía, Extremadura, Galicia y no sé si alguna más. Por tanto, implicaba la necesidad de invertir esos fondos en esas regiones. ¿Alguna otra pregunta para Carlos? Pues entonces te dejamos que vayas al aeropuerto. Me quedo ya abajo. Como quieras, claro. Bueno, nuestro siguiente ponente, Jorge Hernández de Sande, es especialista en servicios del área de monitorización y sistemas de gestión clínica en la empresa Philips. Jorge, por favor. Buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí y a la organización por invitarnos. La charla, después de estos días que hemos estado viendo proyectos de mucho carácter tecnológico, sobre todo hablando de historias clínicas integradas y demás, nosotros hemos enfocado una charla pensando más en el modelo de servicio y modelo de colaboración existente entre el proveedor y el hospital para no solo lanzar proyectos de innovación, sino cambiar el modelo organizativo y que el proyecto de innovación surja de una manera más natural en la organización. Dentro del ámbito tecnológico del hospital, la charla está enfocada en aquellos equipamientos electromédicos y sistemas de gestión departamental, que son uno de los grandes retos que tenemos que abordar ahora en el mundo de la integración. Se ha estado hablando mucho de historia clínica electrónica, se ha estado hablando mucho del PACS, y estos sistemas, probablemente por su complejidad, su diversidad, su pequeño tamaño, siguen siendo un reto todavía por abordar dentro de muchas organizaciones. Entonces, por enfocar un poquito tecnológicamente el entorno, estamos hablando de todo este equipamiento de monitorización, equipamiento electromédico, en el que el hardware tiene un peso predominante en la inversión que realiza el hospital, y el software suele ser un software de carácter departamental que hasta tiempos bastante recientes ni siquiera se consideraba como parte de la integración del hospital, y entonces en muchas situaciones acababa siendo incluso una caja negra para muchos de los departamentos de informática que no sabían realmente ni la estructura de datos ni las condicionantes de conectividad que tienen estos sistemas. De hecho, en gran parte de los hospitales el mantenimiento y la inversión sigue estando repartida entre medicina e informática, lo cual incluso complica a veces el desarrollo de proyectos de innovación, porque las necesidades y las prioridades de cada uno de los departamentos pues suele ser diferente. Bueno, todos conocemos el equipamiento que hay. Estamos hablando de monitoreos de paciente, de electrocardiógrafos, monitorización fetal, también estaremos hablando de ventilación, todo este equipamiento electromédico que forma parte del día a día del hospital.
¿Cuáles son las características que hacen a veces tan complicado lanzar proyectos de innovación en este ámbito? Las inversiones realizadas en este equipamiento suelen ir más o menos con un peso de un 80% en el hardware. Un hardware que suele tener una vida útil superior a los 10 años, con lo cual nos encontramos monitores que incluso pueden estar en el hospital durante 15 y 20 años y no suponen ningún problema para el técnico, pueden estar actualizados, pueden suponer una solución técnica incluso viable. Sin embargo, el sistema departamental al que está conectado, cada vez con una característica más IT, tiene un ciclo de vida muy distinto. Tiene un ciclo de vida en el que el software dejamos de desarrollar a partir de los 3-5 años, con lo cual dejamos de incorporar funcionalidades a partir de esa época, y el hardware IT, es decir, el servidor, el PC físico que soporta esa aplicación, pues también tiene un ciclo de unos 5 o 7 años que en su conjunto complica mucho la estructuración de cómo hay que estratégicamente valorar la renovación de estos sistemas. Este gran peso del equipamiento hardware al final acaba lastrando proyectos de innovación, porque implica que para abordar muchas de las propuestas que tenemos necesitamos abordar inversiones grandes en equipamiento que no se puede permitir el hospital cada 4 o 5 años. Sin embargo, la dificultad no quiere decir que en este área no haya proyectos de innovación que se están desarrollando y que van a ser cada vez mayores y que pueden, además, en este sentido, aportar mucho al modelo, al proceso clínico que hay detrás. Son equipamientos que impactan mucho en el proceso clínico, en la innovación en el proceso clínico que hay detrás de él. He puesto varios ejemplos. Tenemos centralización de sistemas de monitorización. Cada vez es más común que queramos tener un único servidor con todos los datos de nuestros pacientes críticos y semicríticos para poder hacer analítica de datos, para poder trazar la información de un paciente a otro cuando cambia de área. En UCI, sin duda, todavía tiene más relevancia. Estamos hablando de proyectos de UCI extendida, de Early Warning Score, cómo gestionar los pacientes semicríticos o intermedios que están en planta y que probablemente acaben en UCI o vuelven de UCI. O uno que es cada vez de más relevancia, que es cómo gestionar la electrocardiografía en el hospital. Es una fuente de papel en este proyecto que tenemos todos del hospital sin papel. La electrocardiografía acaba siendo un problema fundamental, porque en todos lados se genera electros. Esto además afecta a atención primaria, consulta especializada, y si no resolvemos de una manera integral el problema, al final seguimos utilizando el papel y seguimos sin aprovechar toda la potencia de la tecnología en este campo. La propuesta, y lo que vengo básicamente a presentar, es que estos problemas de innovación o los problemas que nos encontramos para abordar estos proyectos de innovación están muy marcados por el modelo de inversión que actualmente seguimos en los centros, en los cuales hay un gran impacto económico, una compra inicial, que sigue acompañado por un mantenimiento reactivo, generalmente solo de carácter correctivo, que es lo que sigue el sistema a lo largo de su vida útil. Eso hasta que llegamos a la renovación del mismo, que pueden haber pasado, como hemos dicho antes, 10, 15 años, incluso 20 años. En el camino, en el año 4, en el año 5, en el año 6, nos encontramos con cuestiones por parte de informática, por parte del hospital, en la que queremos implementar estos proyectos, y la respuesta suele ser: tenemos una versión de software obsoleta, tendríamos que actualizar el software, cambiar este módulo, cambiar estos 3 monitores, y al final nos encontramos con soluciones de nuevo de inversión grandes que no se ajustan a la realidad presupuestaria que tiene el centro ni a las necesidades probablemente en ese momento. Esto choca con el modelo, además, de desarrollo de proyecto. Hemos visto en la slide anterior, las inversiones iniciales se hacen de una manera grande porque además conllevan equipamiento que tecnológicamente cada vez es más potente y que tiene una evolución en el tiempo cada vez más presente. Este es un ejemplo de nuestro sistema de monitorización. Probablemente cualquiera de cualquier otro proveedor también tiene una línea de desarrollo continuo que tiene estos beneficios. Entonces, vemos cómo nosotros a lo largo del tiempo vamos incorporando funcionalidades al sistema, y como si no continuamos la inversión y el mantenimiento de estos sistemas, perdemos gran parte de la inversión realizada o no optimizamos, en otras palabras, el dinero que hemos invertido. Esto viene a colación de entender lo que es el ciclo de vida de los productos y cómo la relación entre el proveedor y el hospital tiene que ir también de la mano al ciclo de vida de los productos. Cada producto tiene diferentes estados en los que la inversión que tiene que realizar el hospital y lo que podemos ofrecer el proveedor es de carácter muy distinto, ¿no? Partimos de una primera base en la que, lógicamente, ponemos en marcha soluciones innovadoras, soluciones las últimas que hay en el mercado, una instalación, una formación, pues bueno, con las características que se contraten en el concurso o en el proceso de adjudicación, y a partir de ahí vemos cómo realmente las necesidades del sistema pueden pasar por pequeños upgrades de software, pequeños upgrades de hardware, una formación continua que en muchas ocasiones no se
no se lleva a cabo, hasta llegar al punto en el que realmente hay que abordar la renovación tecnológica. La línea no es tanto de sierra como la que hemos visto en el modelo de inversión, sino que debería ser una línea continua creciente hacia que nos lleve a la siguiente renovación tecnológica. Y esa es un poco la propuesta que traemos y es en la línea en la que estamos trabajando actualmente. Intentar desarrollar proyectos a 4 o 5 años, es tumbar el pensamiento vertical de pensar en las necesidades de este año, llevarlo a los siguientes 4 o 5 años, ver cuáles son los componentes tecnológicos que de seguro vamos a tener que incorporar en el sistema y a partir de ahí lanzar un modelo de colaboración basado en mantenimiento evolutivo con una predictibilidad de costes, que cada año paguemos más o menos lo mismo o en función más o menos de las necesidades que tenemos cada año, sea una cuestión bastante más previsible, evitando los dientes de sierra e incorporando una relación continua con el cliente que nos permita desarrollar soluciones de co-creación y compartir riesgos. Creo que de esta forma, además, se comentó en la charla de esta mañana, todos tenemos la percepción de que la tecnología que tenemos en los hospitales no se está utilizando al 100%. Decía el ponente anterior que a lo mejor en un 30 o un 40%. En parte yo creo que este tipo de enfoques a largo plazo con relaciones continuas puede desbloquear esa solución. A veces habrá tecnología que se use al 70%, tecnología que se use al 20%, pero desde luego que con un enfoque a largo plazo y con unos costes razonables podemos llegar a soluciones que pueden ser más adaptables al hospital. Entonces, esta es nuestro proyecto, esta es la línea en la que estamos trabajando, mantenimientos evolutivos en los que incluyamos renovaciones tecnológicas con cabeza, con participación del centro, que nos permitan llevar del mantenimiento a la innovación, desbloquear proyectos que de otra manera serían muy complicados por inversión, trabajando conjuntamente, creando soluciones que están específicamente diseñadas para el centro y compartiendo riesgos para maximizar el retorno de la inversión realizada por el hospital. Así que, bueno, simplemente animaros a que si en cada uno de vuestros centros estáis planteando proyectos de integración, de monitorización, digitalización de electros, investiguéis estas vías con nosotros, con otros competidores, seguro que también están dispuestos. Creo que es la solución que puede abordar este tipo de problemas en el futuro más cercano. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Pasamos a la siguiente ponencia por parte de José Juan Moratilla Villaverde, Business Line Manager Digital Services de Siemens. Hola, buenos días. Muchas gracias a las 6 y a los organizadores por invitarnos a presentar aquí nuestras soluciones de Population Health Management. Os vamos a hablar en principio de modelos que ya están funcionando, tanto de Big Data como de Population Health Management dentro del mercado español algunos y otros del mercado europeo. En principio, bueno, ya ha hablado Carlos de todo el tema de Big Data, no voy a entrar en detalles, pero lo que sí tenemos claro es que según un estudio